pasa al programa de capacitación para la gestión estratégica de CISO aquí en Panamá. Como bien les mencioné, nuestro facilitador es el ingeniero, el licenciado Nangles, bueno, el ingeniero Machado, Nangles Machado. Pues él es de Lima, Perú, pero actualmente radica en lo que es Santiago, Chile. Entre parte de la experiencia que tiene este facilitador, les comparto acá para que ustedes puedan leer, y pues puedo yo mencionarles de que es ingeniero químico en la Universidad Nacional del Callao, pues es especialista en seguridad y salud ocupacional en minería. También ha tenido 18 años de experiencia en diversos temas, 17 en liderazgo de varios equipos, especialista en el área de seguridad y medio ambiente, gerente en el Perú, tiene que ver también con depósitos químicos, entre otros. ¿Cuál va a ser la metodología pues para este seminario? Vamos a cumplir con lo que es el tiempo. El tiempo es de 1 hora aproximadamente, lo que exponga el facilitador. En este tiempo, pues ustedes pueden hacer preguntas, pueden hacer consultas, ya sea por medio de que se les habilite el micrófono o por medio del chat que tiene la misma plantilla del Zoom. También nos da lo que es la opción de reacciones, donde nos da la opción de que alcen la manito, pues para que puedan realizar lo que son preguntas. Y pues al final del mismo seminario, cuando el ingeniero Pablo termine pues de hablar, se abre el compás de preguntas y respuestas. Aquí la idea es que ustedes aprendan, que nosotros aprendamos un poco también y que pues el taller se dé de la mejor manera. Le cedo la palabra a Pablo. Muchísimas gracias y pues quedan en buenas manos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gran gusto de poder nuevamente estar con ustedes compartiendo esta tarde, bueno, esta noche para mí, con el fin de poder, bueno, discutir sobre puntos importantes que nosotros consideramos que pueden ayudar a desarrollar acciones mucho más competentes con relación a la limpieza y desinfección, ¿no? Frente al tema del COVID. Lo que nosotros buscamos con esta presentación simplemente es de poder entregar la mejor información que existe con el fin de que se puedan realizar apropiadamente las limpiezas y la desinfección. Muchas veces no se tiene claro en sí cuál es la diferencia entre limpieza, desinfección, por qué siempre se habla por separado de limpieza y desinfección, y qué equipos y qué elementos se necesitan para realizarlo. Entonces vamos a tocar todos estos tópicos en el transcurso del tiempo que tenemos el día de hoy. Bueno, pues de seguridad ante todo, no se olviden por favor de que ubiquen sus rutas de evacuación, sus puntos de encuentros, la escalera de emergencias y así como los puntos de incendios o de sistemas contra incendios en caso de que se encuentren en una institución pública o privada. Bueno, primero pensemos quién es el enemigo, qué es limpieza, qué es desinfección, hablar un poco del medio ambiente y al final conclusiones y preguntas. Primero empecemos con lo más importante y que muchas veces nos olvidamos de ir a la base fundamental con la cual nosotros nos enfrentamos, que viene a ser el enemigo, el virus. ¿Qué es el coronavirus, el SARS coronavirus 2? ¿Qué es? Primero tenemos que entender que es un virus. En estricto rigor, ahora también es discutible la expresión que voy a dar, sin embargo me voy a hacer cargo de lo que digo, no es un ser vivo per se, o sea, no interactúa por sí mismo, no prolifera por sí mismo, no se desarrolla por sí mismo, sino necesita
alojarse, ingresar, contaminar, infectar a una célula con el fin de que, gracias a la carga genética que tiene el virus, cuando ya está dentro de la célula, le ordena o secuestra el funcionamiento de la célula y le ordena replicar al virus dentro de la célula, no afuera, dentro de la célula. De tal manera que replica hasta que la pared celular no resiste tener tantos virus dentro y en ese momento pues muere la célula y llamemos pues se revienta, saliendo los virus disponibles inmediatamente para poder atacar a otras células. Y allí viene todo el tema de la infección. Esto de aquí es súper importante que nosotros lo entendamos para el tratamiento, limpieza, desinfección, profilaxis, cualquier tema de ataque o de destrucción del virus. Si nosotros estamos pensando, a diferencia de las bacterias, que sí proliferan, que viven fuera de las células, que no necesitan a las células en sí mismas para su reproducción, entonces estamos perdiendo la oportunidad de poder tener un tratamiento efectivo. Por ejemplo, muchas personas toman antibióticos, cuando los antibióticos sirven para cuando los se encuentran dentro del medio, llamemos sangre o tejido, lo que fuera. Cuando están dentro de las células no funcionan los antibióticos, entonces tenemos un gran problema ahí. El hecho de que no proliferen es una, entre comillas, ventaja, puesto que de todas maneras van a necesitar un ser vivo para que funcionen los virus. En cambio, las células pueden proliferar en el agua, cuando está estancada, en el aire o en otras situaciones. Y las formas de reproducción también, ¿no? Las bacterias sí se pueden reproducir por sí mismas, pero los virus no. Los virus siempre van a necesitar secuestrar a una célula para que funcione como tal. Esto de aquí nos va a ayudar a que nosotros entendamos, en este caso, circunscribiéndonos al COVID. Entonces vamos a tener que, tenemos dos expresiones importantes. Una, que es el SARS coronavirus 2, que es el SARS-CoV-2, que en la cual se le conoce, ese es el nombre del virus. Y la enfermedad viene a ser el COVID-19, que viene a ser el Coronavirus Disease 19. Algunas enfermedades similares, ¿no? Como ya tuvimos el SARS, el MERS, el H1N1, que viene a ser la gripe española, y otras clases de virus que ya existieron o que existen y persisten. Normalmente, el virus viaja a través de gotitas, ¿no? que les conocen gotículas, y que se pueden mantener en suspensión en el aire o se pueden precipitar en alguna superficie o que inclusive por algunas secreciones del cuerpo humano que puedan también prevalecer. Y de esa manera la persona receptora puede tener la posibilidad de poder, por una parte, tomar una superficie y en ese momento contaminar sus manos, o que pueda respirar un ambiente donde se encuentren estas gotículas, o pueda en su defecto, por medio de la boca, o tener cerca a una persona que pueda permitirles que lamentablemente puedan ingresar los virus a su organismo. Entonces, quedamos bien claros de que el organismo o las puertas más representativas del organismo vienen a ser en sí misma la cara, que viene a ser la boca, la nariz y en alguna parte también los ojos. Ahora, ¿por qué es importante el lavado de manos? Si ustedes contaran las veces en las cuales nosotros nos tocamos la cara, nos tocamos la boca, nos tocamos la frente, ustedes van a poder allí ver las oportunidades que el virus, que si es que nosotros hemos tocado cualquier superficie contaminada, podríamos facilitarles el ingreso a nuestro organismo y eventualmente enfermarnos. Esa es la razón fundamental por la cual se piden dos cosas. Número uno, que nos lavemos constantemente con agua, con jabón, que utilicemos pues el alcohol gel y que limpiemos y desinfectemos las superficies en las cuales
las personas han podido interactuar. El virus en sí mismo puede estar en todas partes. Más que en todas partes, pondría yo en cualquier parte. Y con todo, necesita a los seres humanos para propagarse. Bajo una circunstancia ideal, nosotros, si todo una ciudad puede estar encerrada por 15, 20 días, un mes completo, sin ningún contacto, podríamos decir de que la enfermedad podría reducirse a su mínima expresión. Sin embargo, el hombre es un ser de encuentro y conociendo su naturaleza, bueno, ya tenemos nosotros las consecuencias de las cuales ya conocemos. Y vienen a ser estos números que en las cuales ustedes pueden ver. La situación está complicada para muchos países, pues, Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, tienen situaciones muy complicadas, puesto que aún no se termina de controlar la pandemia. Y entonces requiere que las personas tengan una mayor conciencia, primero de su existencia, dos, de las condiciones en las cuales una persona debe vivir, y tres, de la disciplina con el fin de poder cumplir con los requerimientos y las medidas de protección de las personas. Pueden ver ustedes aquí también cómo se están disparando las curvas. Y al final, pronto, si es que ya no vino, vamos a vivir una nueva normalidad. Esta nueva normalidad va a implicar, sobre todo, como les digo, conciencia. El virus existe, el virus está allí, y no es de que lo inventó el gobierno, no es de que existe algo que nos está haciendo daño, no es que nos quieren reducir la vida, no, o sea, no tenemos tiempo para esas actitudes que podrían llamar a una conspiración. Lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos. Lo que tenemos que hacer ahora es hacernos cargo de nuestras áreas de trabajo, de nuestras áreas de vivienda, con el fin de poder, de una manera adecuada, limpiar y desinfectar. Empecemos entonces. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? Empecemos primero con limpieza. La limpieza viene a ser la acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos. Entonces, limpieza viene pues de la expresión limpio, de la palabra limpio y del sufijo esa. Entonces, la remoción de la suciedad, y la suciedad vienen a ser medios físicos, que como polvo, como tierra, como algo que interfiere que una persona pueda ver efectivamente la superficie de cualquier objeto. Si nosotros vemos una ropa y la ropa puede ser blanca y sin embargo le cae un poco de tierra, vamos a decir que está sucia. Si la ropa se impregnó con algún refresco que estábamos tomando, pues la ropa se ensució. Entonces hay que limpiar porque hay que retirar aquella sustancia que interfiere con que yo pueda ver efectivamente la superficie de ese objeto. Como ustedes pueden ver aquí a ver, acá está, en el auto. Entonces aquí nosotros vemos la superficie del auto y aquí vemos que se encuentra pues con polvo, con barro. Entonces podemos decir que está sucio, y aquí porque observamos la superficie del vehículo completamente sin ninguna sustancia que la impregne, es porque decimos que está limpio. De la misma forma, nosotros vemos este zapato que está aquí, que se encuentra sucio porque se encuentra con algo en su superficie. Y este de aquí viene a ser el mismo zapato, pero que se encuentra limpio. ¿Por qué es importante la limpieza? La limpieza es importante sobre todo por la preservación. La preservación de los bienes y de los objetos va a ayudar a que puedan tener una mayor duración en el tiempo, sobre todo su superficie. Y cuando nosotros tenemos una sustancia o un objeto en la cual se acumula suciedad
como polvo, como humedad, como cualquier partícula que sea ajena a la superficie, podemos generar la formación de espacios para sustancias patógenas. Podemos tener allí algunos bacterias, mohos y todas estas cosas que podrían eventualmente generar daño. Por efectos del mantenimiento también, por último, ¿sí? Entonces, la suciedad, para definirla, viene a ser aquello que se deposita encima de una superficie, alterando su visión negativamente. ¿Por qué decimos que altera su visión negativamente? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos ¿cómo les explico? ¿No? Un sticker, ¿no? En un vidrio o en un vehículo. Entonces también estamos cubriendo la superficie original del objeto. Sin embargo, la alteración de la visión normalmente es positiva. ¿Cuáles vienen a ser los principales productos de limpieza? ¿No? Tenemos nosotros pues la cera, la lavavajilla, el limpiador de vidrios, el quitagrasa, el limpiamuebles, el líquido quitamanchas, el limpiador multiuso, las pastillas desodorantes. Como ustedes pueden ver, todos estos productos los utilizamos constantemente, pero ¿desinfectan? ¿Tenemos la certeza de que estos productos desinfectan? ¿Y cómo nosotros podemos saber si desinfectan o no? Básicamente por su agente activo. Si estos productos no tienen un agente activo conocido, entonces no desinfectan. Y eso lo vamos a ver luego con la parte de desinfección. Las formas de limpieza, per se, vamos a tener nosotros allí de manera superficial o también profunda. Cuando hablamos de limpieza superficial, estamos hablando específicamente a la remoción física de las sustancias, que como por ejemplo un barrido o un trapeo. Y cuando hablamos de profunda, estamos hablando para aquellas que están dedicadas a la remoción química de las sustancias, como por ejemplo cortar la grasa o disolver alguna sustancia que pueda encontrarse en el lugar. Cuando hablamos entonces ya de desinfección, no solamente es ver que la superficie de una sustancia, de un objeto, se encuentre sin nada encima. Estamos hablando de la eliminación veraz, verídica, de los gérmenes que infectan o que pueden provocar una infección en un cuerpo o un lugar. Entonces, vamos a encontrar como agentes patógenos virus, bacterias, hongos. ¿Cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria y un hongo y los agentes patógenos per se? El virus, lo veremos diciendo, es que es un material inerte que tiene carga genética. Las bacterias son seres vivos unicelulares. Siempre va a ser de una sola célula que tenga la capacidad de poder duplicarse o replicarse múltiples veces, y esa va a ser su forma de reproducción. En el caso de los hongos, son seres vivos, pero ya más elaborados, más grandes, y que tienden a formar colonias. Y los agentes patógenos normalmente vienen a ser las sustancias que excretan tanto las bacterias como los hongos. Por eso que es importante que cuando nosotros leamos en temas de desinfección, si es un virucida, si es un bactericida, si es un hongicida, o un fungicida, perdón. Y para tal motivo nosotros tenemos que aprender y tomarnos el hábito de leer dos cosas. Uno, la etiqueta del producto químico que nosotros vamos a comprar para realizar la desinfección, y también la hoja de datos de seguridad de la sustancia. ¿Cómo nosotros entonces realizamos la desinfección? Primero, la primera forma viene a ser la aplicación. La aplicación es cuando nosotros utilizamos el desinfectante, pero en forma líquida. ¿Sí? Esto de acá tiene la capacidad de poder durar más, de poder generar humedad
y podemos nosotros emplearlo para grandes superficies. Es importante de que entendamos que cuando se utiliza la aplicación, las personas que puedan estar trabajando en ellas van a requerir llevar una carga que pueda ser muy pesada, razón por la cual las personas tienen que estar preparadas para tal. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora o todo está quedando claro? Sí tenemos una pregunta, Pablo. Muy buenas noches a todos. Muy bendiciones. Luis Castañeda aquí para servirle. Pero Pablo, sí tenemos una pregunta. Pregunta Luis Torres. Dice así. Los pediluvios o alfombra desinfectantes son efectivas en una construcción. La pregunta es por la suela. Siempre están sucias. Se debe cumplir con un tiempo de contacto con el agente químico, lo cual no se cumple al momento de pisar las alfombras. Muy bien, muy buena pregunta. Para que la desinfección pueda darse caso, nosotros vamos a necesitar concentración del producto, forma de contacto y tiempo de contacto. Estas tres variables vamos a necesitar tenerlas claras en todo momento. Yo digo, número uno, si yo simplemente voy a mojar, por ejemplo, el pediluvio, ¿no? Yo tengo el producto que voy a utilizar tiene una baja concentración y yo nada más voy a estar ni un segundo, ni 5 segundos en el lugar, pues las posibilidades de desinfección son muy pocas. Yo debo de tener en cuenta de que debo de tener la concentración adecuada, que después lo vamos a ver, y el tiempo adecuado para la desinfección. Es que, por eso les digo que cuando se habla de desinfección, muchísimas veces se está haciendo esto como si fuera un trámite. Y no es un trámite, es un proceso. Y como proceso tiene variables. Y esas variables tienen que ser respetadas. No simplemente es, ok, yo quiero empezar a hacer este trabajo y me pongo una mochila aspersora y empiezo a echar a diestra y siniestra. Eso no es así. Yo tengo que hacer un cálculo en el cual necesito saber cuánto de producto voy a necesitar, cuál es la concentración que voy a utilizar de acuerdo a la cantidad de personas que transitan por allí, de acuerdo al tráfico, de acuerdo al calor, y hay múltiples factores que hoy día solamente la voy a pasar a vuelo de pájaro, porque es un curso completo. O sea, para ser un aplicador requiere muchísimo más que comprarse el equipo. Es aprender a verdaderamente entender el trabajo que estoy realizando. Y bueno, pues circunscribiéndome al tema de los pediluvios, también es importante de las tres variables, ¿no? Tiempo, producto químico en su concentración, tiempo de contacto y forma de contacto. Recuerden estas tres variables porque en todo momento lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la aplicación, estamos hablando de un producto químico que luego lo vamos a ver, estamos hablando de el tipo de contacto que es en forma líquida y el tiempo de contacto que es todo el tiempo que el producto pueda estar evaporado o sin evaporarse en el ambiente. Porque al final lo que nosotros queremos desinfectar no es el aire, el ambiente. Nosotros queremos desinfectar las superficies. Específicamente para COVID, queremos nosotros desinfectar las superficies. Gracias. Existe otra forma de desinfección también, que viene a ser la nebulización. La nebulización viene a ser la formación de partículas muy pequeñas. Ahora, la nebulización es que yo tenga la capacidad de que el líquido que yo voy a utilizar salga a través del equipo con partículas muy, muy, muy pequeñas. Y esas partículas pequeñas, al pesar poco, van a tener una mayor capacidad de poder impregnarse sobre superficies, sobre todo que son irregulares. O sea, yo tengo, por ejemplo, en medio ambiente, o una parte abierta, o en un lugar donde, por ejemplo, estoy en un laboratorio y que tiene muchísimas, llamémosle, compartimentos,
y que en la forma líquida no podría llegar a esos espacios o a esos ambientes. Entonces, la nebulización me va a ayudar a que tenga yo una fácil dispersión en el aire y, como les había dicho, de que pueda estar tanto en ambientes abiertos como en ambientes cerrados. Y por último, y que tenga una menor acción residual, puesto que tiende a evaporarse mucho más rápido. Ahora, eso también puede ser una gran contra, ¿no? Porque si yo no realizo la nebulización en ambientes donde, por ejemplo, cuando estoy en un ambiente cerrado y existe una corriente de aire, entonces estoy permitiendo de que el producto pueda salirse del ambiente y no tener el tiempo de contacto adecuado. Cuando nosotros hablamos de... un segundo, por favor. Discúlpenme. Un segundito. Disculpen, por favor. ¿Sí? Luego de haber elegido nosotros el tipo de sistema o de forma de aplicación del agente desinfectante, nosotros vamos a ver con lo relacionado al equipo de protección personal. El equipo de protección personal es importante que nosotros entendamos de que las sustancias químicas que se encuentran concentradas pueden ser dañinas, pueden ser tóxicas bajo su forma concentrada. Y razón por la cual es que es re importante de que se cuente con el equipamiento de protección personal apropiada. ¿Qué equipo debemos utilizar? Máscaras descartables, máscaras que tengan filtros contra gases ácidos y vapores orgánicos, máscaras que tengan que sean a full cara o a cara completa, o simplemente aquellos que puedan servir como estos respiradores descartables. Los 3 respiradores que están aquí son respiradores que son para polvos. Entonces, si nosotros estábamos hablando de los primeros que vienen a ser líquidos y la segunda que son aerosoles, perdón, neblinas, entonces ninguno de estos 3 sirve para realizar trabajos de desinfección per se. Estos de aquí vendrían a ser los que nosotros necesitaríamos para utilizar o realizar una apropiada desinfección. Un traje respirable, mínimo un traje respirable, unos respiradores que tengan filtros. Esos filtros no son, deberían de ser los filtros para gases ácidos y vapores orgánicos, según sea la sustancia química a utilizar, guantes que sean desechables y también podemos utilizar un respirador cara completa junto con los prefiltros para polvos, en caso de que sea necesario, y los filtros que, como les había dicho, sean necesarios para gases ácidos y vapores orgánicos. En algunos casos se utilizan también pues, las caretas faciales. Sin embargo, esto de aquí tiene que ser evaluado para cada circunstancia en la cual se va a realizar esta actividad. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, debemos entonces hablar sobre si tenemos claro quién lo va a realizar, si tenemos claro en el equipamiento para la desinfección, ya sea en oficinas, cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, quién lo va a realizar. Es muy bonito que nosotros podamos comprarnos un equipo, nebulizador, equipo de protección personal y ya sentirnos que estamos listos. Sin embargo, este trabajo debería ser considerado como un trabajo de riesgo. Razón que vamos a utilizar, por ejemplo, una mascarilla en la cual no nos la podemos quitar porque vamos a estar en un ambiente cuya atmósfera va a estar enrarecida por efectos de la sustancia química que vamos a utilizar. Y muchas personas, por ejemplo, pueden sufrir de claustrofobia o que los anteojos se desempañe o que puedan tener alguna otra eventualidad.
Y es por eso que es importante de que las personas que realicen estas desinfecciones lo sepan hacer y lo hayan practicado de manera libre, sin haber utilizado la sustancia química por adelante. Entonces, si nosotros no hemos practicado esto, nosotros podemos poner en riesgo a las personas, puesto que vamos a estar enfrentados a un ambiente de trabajo que se encuentra con atmósfera enrarecida y yo estoy utilizando un equipo de protección en el cual yo no estoy acostumbrado a utilizarlo. Pensemos siempre, por favor, en la seguridad del aplicador y sobre todo su sustentabilidad en el tiempo. Asimismo, ¿qué equipamiento vamos a necesitar utilizar y buscar el mejor que pueda servirnos para nuestro trabajo? Empecemos entonces con algunos tipos de desinfectantes, ¿no? Tenemos nosotros pues la lejía, el ácido muriático y el dióxido de cloro. El dióxido de cloro como desinfectante es muy bueno y solamente como desinfectante. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos son muy oxidantes y tienen la capacidad de poder bueno, pues destruir a los virus. Y al destruirlos, pues bueno, pues nos deja una superficie desinfectada. Es súper importante de entender de que una cosa es una superficie inerte de una mesa, de un piso, y otra cosa es nuestro organismo con la cual convive con muchísimas reacciones bioquímicas. Por favor, no confundamos una cosa con la otra y es importante de que nos enfoquemos únicamente en lo que vamos a hablar el día de hoy de sustancias, perdón, de desinfección de ambientes y superficies. Con relación al hipoclorito de sodio, llamado lejía, cloro, lavandina, les pedimos por favor que nunca se mezcle con amoníaco, alcohol o vinagre, puesto que se generan gases tóxicos, ¿no? La desinfección general, perdón, solamente se mezcla con agua. La desinfección general, para casos de suelos, baños, puertas, azulejos, lo que fuera, dura 24 horas. Y debemos de verter un volumen de lejía o un volumen de cloro en 9 volúmenes de agua. ¿Qué significa esto? Que por cada cucharadita, por ejemplo, de lejía o de cloro, yo he hecho 9 cucharaditas. El volumen reemplácelo por cualquier medida. Llamémosle pues mililitros, llamémosle pues litros, llamémosle pues vasitos, lo que fuera. De tal manera que nosotros ya tenemos clara cuáles son los parámetros para la desinfección general y poder de esta manera tener claro cuánto tiempo o cómo desarrollamos esta desinfección sin tener ningún problema. Para mesas o superficies en contacto con alimentación, como mesas de cocina, comedores, cubiertos, lo que fuera, vamos a verter media cucharada de lejía y 1 litro de agua. Entonces la concentración es un poco menor, sin embargo, es igual de efectiva. Para la desinfección de frutas y verduras se utiliza una cucharadita de lejía por cada 2 litros de agua, se remojan por 2 minutos y se tiene que luego limpiar con agua. Esto de aquí es un último recurso, porque lo mejor es de poder hervir los vegetales. Uno de los productos también que son desinfectantes son aquellos que que vendían a ser a base de glutaraldehído. Ahora, en el caso de la marca Poet, sobre todo en Perú y en Chile salió un anuncio en la cual se dejaba su uso, se estaba pidiendo de que no se utilizara porque ha habido una falla de producción y que han salido, bueno, pues defectuosos. Sin embargo, en sí mismo el glutaraldehído es una sustancia muy buena que ayuda a también realizar la desinfección y una gran ventaja es de que se puede utilizar puro o diluido. Tiene un muy bajo poder residual, ya que solamente son unas cuantas horas y no sirve para desinfectar alimentos y para desinfectar superficies se puede utilizar puro.
existen muchísimas de estas sustancias que se encuentran en el ambiente, en el mercado. Sin embargo, esto de aquí está más recomendado para ambientes que nosotros conocemos que no tienen mucho tránsito, ¿no? Por ejemplo, mi casa, ¿no? Por ejemplo, un lugar donde no vienen extraños, ¿no? Sin embargo, no está indicado, por ejemplo, para un mercado, donde hay muchas personas, donde hay mucho tránsito, hay muchas personas que puedan estar dando vueltas, o yendo o visitando. Esto es importante. El amonio cuaternario. Cuando hablamos de compuestos de amonio cuaternario, muchas veces se ha escuchado de que sí, necesito comprar amonio cuaternario, sí, voy a comprar amonio cuaternario. Sin embargo, nos olvidamos que el amonio cuaternario o la expresión amonio cuaternario no es un producto, es una familia de productos en las cuales podemos contar con múltiples generaciones desde la 1 hasta la 5 y múltiples también compuestos o mezclas de compuestos que realizan o establecen el producto que nosotros utilizamos para la desinfección. El amonio cuaternario es mejor que el cloro, sí, porque es biodegradable. El poder residual es mucho mayor, que dura de 3 a 4 días, sin embargo, tiene pues, un nivel de toxicidad que debo de tenerlo en cuenta. Para desinfectar superficies, utilizo un volumen de amonio cuaternario por 3 volúmenes de agua y como última opción, lo tenemos también para desinfectar alimentos con 600 mililitros por litro, 60 mililitros de producto por litro de agua. ¿Cuáles son los amonios cuaternarios? Después los vamos a poder ver con más calma. Por favor, evitemos las intoxicaciones. Es recontra importante de que evitemos las intoxicaciones, de que tengamos la capacidad de poder, lo primero que tenemos que hacer es leer la etiqueta. Leamos la etiqueta. Muchas veces nosotros compramos un producto y lo utilizamos mal porque no leemos la etiqueta. Y en la etiqueta normalmente nos dice sobre todo cuál es el compuesto activo y cómo nosotros debemos de utilizarlo. No siempre puro es mejor, no siempre más es mejor. Muchísimas sustancias tienen que ser utilizadas, a veces de manera diluida, puesto que duran más, son más eficientes, tienen mayor tiempo de contacto. Por ejemplo, el alcohol. Si nosotros utilizamos alcohol de 96 grados, podemos pensar que es mucho mejor que el alcohol de 70 grados. Sin embargo, ¿se acuerdan de las 3 variables que había dicho? Que viene a ser concentración, tiempo de contacto y forma de exposición. Bueno, pues fallamos con el tiempo de contacto, puesto que mientras más puro es el alcohol, la capacidad de poder evaporarse también es mayor. Entonces, por medio de esta circunstancia, entonces no estoy asegurando que el tiempo de contacto del alcohol para que pueda efectivamente eliminar los virus, bacterias y agentes patógenos que pueda tener en mi piel o en mis manos, sea el apropiado. Nunca, por favor, mezclar ningún producto clorado con alcohol. No que voy a mezclar la lejía con el alcohol porque voy a tener un producto, una sinergia que me va a ayudar. Mentira, voy a producir vapores tóxicos. Ningún producto clorado con vinagre, porque también produzco vapores tóxicos y se vuelve también inflamable. Productos clorados con amoníaco, pues libero amoníaco puro. Productos clorados con creso o creolina, es una sustancia un tanto antigua que aún se utiliza en Colombia, Ecuador y un poco en Perú, tampoco. Los productos clorados con otros productos de limpieza. En estricto rigor, los productos clorados solamente se mezclan con agua. No los mezclen con ninguna otra sustancia más. Los productos de limpieza también se deben de utilizar el mismo producto para una misma superficie o para un mismo ambiente. No es de que voy a partir, por ejemplo, una sala en dos y en una parte voy a utilizar amonio cuaternario y en otra parte voy a utilizar cloro. Sino si yo tengo un ambiente
todo el ambiente utilizo la misma sustancia química. Y nunca tampoco mezclar bicarbonato con vinagre, bicarbonato con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. En estricto rigor, los productos químicos ya han sido diseñados para utilizarse de manera segura únicamente con su mismo compuesto activo, con su mismo agente activo, ¿sí? Miren, esta página que está aquí, nosotros vamos a encontrar el listado de todos los productos que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí. Acá, ¿no? Bien, por ejemplo, vemos aquí detergente concentrado, cosurfactante, bactericida, preservante, detergente, otro bactericida, preservante, fragancia y agua. Cada uno de estos puntos me va a decir qué cosa es lo que hace este limpiador. Este de aquí, esta sustancia que está aquí, me está diciendo, porque me dice esta palabra que está aquí, bactericida, es que es un bactericida. Pero esta sustancia que está aquí, por muy bonita que pueda tener la etiqueta, que me diga limpia todo, no es un desinfectante. No lo es. Si nosotros vemos aquí, POET, bueno, el POET, antes del tema nosotros teníamos que había salido en internet, ¿no? La composición, que viene a ser la materia activa o el compuesto activo, como habíamos dicho aquí, glutaraldehído. Entonces, al tener glutaraldehído, acá me está diciendo de que mata los siguientes microorganismos, Salmonella chlorelactis y la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, si yo leo esto de aquí y yo digo voy a utilizarlo esto para el COVID, no lo podría utilizar puesto que me está diciendo que está hecho específicamente para estos productos. Yo tendría que buscar una sustancia que me diga que sí me ayuda para desinfectar apropiadamente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el famoso pinesol, cuando hablamos del pinesol, estamos hablando aquí, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Acá, miren. Ingredientes: cloruro de N, alquil, dimetil, bencil, amonio. ¿Qué significa esta palabra amonio aquí? Entonces, vamos a observar, ¿no? Acá tenemos amonio. La expresión amonio me está diciendo de que yo tengo en sí 4 enlaces que han sido cambiados por unos radicales que me ayudan a poder realizar efectivamente pues la desinfección. Entonces acá tenemos N-alquil es 1, dimetil, di es 2 y el bencil es 3. Entonces ahí tenemos nosotros el amonio cuaternario número 1 y tenemos el otro amonio cuaternario que está aquí abajo, que es el cloruro del dialquil, dimetil, amonio. Amonio cuaternario 1, amonio cuaternario 2. Esto de aquí mezclado se convierte en pinesol. Entonces, esta sustancia que está aquí, este pinesol, que me está diciendo que es una mezcla de 2 amonios cuaternarios, es un efectivo desinfectante. Razón por la cual lo dice aquí, desinfecta. Hemos visto mucho de estas cabinas de desinfección, en las cuales, nuevamente, si conversamos sobre los 3 aspectos que le venía diciendo. Número 1, concentración. 2, tiempo de contacto. Y 3, forma de exposición, no aplicaría para la desinfección de las personas, puesto que hasta ahora no se ha podido comprobar que estas cabinas efectivamente tengan una concentración suficiente como para destruir los virus y al mismo tiempo no dañar a las personas, por un lado.
Por otro lado, el tiempo de paso de las personas por las cabinas de desinfección son tan cortos que no se da el tiempo necesario como para que las personas efectivamente sean, entre comillas, rociadas. Y tres, el tamaño de partícula o la atmósfera que se forma dentro de estas cabinas no es el apropiado para las personas, puesto que efectivamente van a tener que seguir respirando. Y entonces al respirar estas sustancias que pueden ser irritantes, les puede generar, bueno, pues nuevamente una irritación. Y normalmente cuando ven una persona que está embarazada, que está viejita, no pasa por los túneles de desinfección. Entonces, ¿cómo inferimos que estas personas sí están, mejor dicho, no están infectadas y los demás sí? Entonces ya no se convierte en un punto en el cual todos deben de pasar, sino simplemente pasan aquellos que la instalación o el guardia o la persona que está viendo el tema relacionado a los controles de uso de estas cabinas, efectivamente los vamos a utilizar. Un aspecto importante también viene a ser los temas relacionados a la limpieza previa. Lo mejor que podemos hacer para desinfectar es limpiar antes. No es aceptable de que, de que se realice una desinfección sin que se haya limpiado, puesto que, como habíamos dicho, en las capas de suciedad se podría acumular agentes patógenos, entonces estoy reduciendo el poder residual de la sustancia que estoy aplicando. El lavado debe de realizarse siempre pues, con mucha agua y buscando tener un doble o un triple lavado de los equipos y herramientas que utilizan, ¿no? Los equipos de desinfección tienen que ser desinfectados. Suena raro esto, pero sí. ¿Por qué? Porque han estado en contacto en superficies y en ambientes que han sido probablemente infectados. Entonces, el hecho de que nosotros nos olvidemos de darles un mantenimiento apropiado nos puede generar un problema a futuro. Se deben de guardar siempre secos. Eso de que yo utilizo mi mochila y que me quedó un poquito de sustancia desinfectante, entonces la guardo allí y la tengo libre o lista para utilizarla al día siguiente o eventualmente cuando sea necesario. Cuando esto de aquí nosotros sabemos que cualquier máquina siempre tiene pues corrines y elementos que puedan dañarse por la propia acción de estas sustancias químicas. Y dejarlos listos como si fueran nuevos para la próxima vez a utilizar. Con relación al medio ambiente, por favor, estamos en una onda muy grande en las cuales todo queremos desinfectar, todo queremos pasarle trapo y empezamos a verter muchísima cantidad de químicos al medio ambiente. Entonces, queremos matar destruir al coronavirus, pero también estamos destruyendo las colonias de hormigas, estamos también destruyendo colonias de abejas, estamos destruyendo colonias de insectos que son necesarios para nuestra propia subsistencia. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de esto? Razón por la cual viene la siguiente expresión. Debemos de utilizar lo exactamente posible. Lo más bajo como razonablemente posible. Y ahora, me detengo un poco aquí porque, nuevamente, tenemos nosotros muchísimas personas que, bajo el temor de no hacer una desinfección apropiada, empiezan a verter o a aplicar sustancias químicas que pueden ser dañinas, irritantes, en demasía, dañando pues el medio ambiente en el cual se encuentran y generando pues muchos más problemas. Por favor, de corazón les pido, no desinfecten las calles. Las calles no son necesarias que se desinfecten. Esos vehículos grandes que pasan desinfectando calles, yo les rogaría por favor que no es necesario, no es necesario, puesto que el virus tiene la capacidad de poder destruirse eventualmente con agua y con la luz del sol. Pero cuando estamos en ambientes cerrados, sí necesitamos hacer una desinfección. Y sobre todo cuando existe
una alta probabilidad de personas que hayan podido estar en contacto con personas infectadas. Pero así, esas desinfecciones masivas que se hacen en las calles, lo único que estamos haciendo es destruyendo o degradando el ambiente de nuestras calles, ¿sí? Razón por la cual debemos de utilizar o utilizarlo responsablemente y también eliminarlo responsablemente. Podemos tener nosotros múltiples frascos, recipientes, pomos, sobres, sachets, y sin embargo los vertemos y los echamos en los tachos o en los recipientes de residuos, como si en los residuos no peligrosos, ¿no? Si vamos a eliminar un residuo o un recipiente que tuvo una sustancia química, les pediríamos por favor de que siempre les puedan meter una enjuagada o que se pueda tapar con una bolsa. Recuerden que las personas que movilizan los residuos muchas veces no saben qué cosa mueven, ¿no? Entonces, exponer a los basureros a estos residuos, la verdad que es un gran problema, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que las personas que están utilizando, mejor dicho, el hecho de poder disponerlos en rellenos sanitarios, podría también generar una degradación en el ambiente en esos lugares, ¿sí? Razón por la cual les pedimos, por favor, de que puedan ser eliminados responsablemente. Algunos errores. Primero, de que se tenga una concentración inadecuada. Ya le hemos dado hace un rato cuáles serían las concentraciones adecuadas, pero no hay peor cosa que podamos, por ejemplo, utilizar hipoclorito de sodio puro, el amonio cuaternario puro, porque al final muchas veces no es mejor. Y lo único que estamos haciendo es, por un lado, impactando el ambiente y por otro lado, generando resistencia también en los agentes patógenos, bacterias, puesto que empezamos a hacer que se acostumbren y al hacerse más resistentes, se vuelve más complicado de poder hacer una desinfección efectiva. La inundación. La aplicación es superficial. La nebulización es superficial. El hecho de que yo tenga una capa de 2, 3, 5 milímetros de una sustancia desinfectante sí podría ayudar. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que yo estoy haciendo con el ambiente que estoy utilizando, ¿no? La desinfección sin limpieza, como ya lo habíamos dicho, que puede generar colonias y puede generar problemas en las personas o en las superficies que se desinfecten, reduciendo el tiempo de contacto. Utilización de equipos inadecuados. Y quisiera detenerme un poco allí, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estaba viendo de que ustedes conocen de estas máquinas que hacen humo de las discotecas. Bueno, estaban vertiendo amonio cuaternario, mezclándolo con glicerina y utilizando estas máquinas de las discotecas para hacer las veces de nebulización en vez de utilizar una aplicadora de verdad. O sea, si nosotros estamos utilizando esto, estamos poniendo en riesgo a las personas, puesto que la diferencia en su funcionamiento es enorme. La nebulizadora lo que hace es convertir el líquido en partículas muy pequeñas y la máquina de hacer humo calienta la glicerina y al calentar la glicerina evapora el amonio cuaternario degradándolo. Entonces, estoy haciendo bastante humo y puedo estar mostrándome como si estuviera verdaderamente haciendo una aplicación efectiva. Sin embargo, eso no funciona. No hagamos inventos con los equipos que debemos de utilizar y utilicemos los equipos apropiados. La falta de limpieza de los equipos al final. Los equipos normalmente, mientras más caros son, más difíciles de mantener con mantenimiento correctivo son. Entonces, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que se encuentren limpios apropiadamente. Desconocimiento del principio activo de la sustancia química, ¿no? Entonces, si la gente no sabe qué cosas son amonio cuaternario, si la gente no sabe qué es un hipoclorito de sodio,
y cuál es su diferencia y en qué momento aplico tal y cual, entonces yo dudaría de esa persona. Y lo mínimo que podemos hacer es leer cualquier guía de limpieza y desinfección que existe y nos explican tranquilamente estos elementos. Y no contar con licencias. Nuevamente, disfrazarse, ponerse el uniforme y empezar a aplicar según lo que yo creo, me imagino, es totalmente diferente a lo que las personas que confían en los aplicadores esperan, que es todo lo que les he comentado hasta hace un rato. Conclusiones. Limpiar no es lo mismo que desinfectar, por favor. Ya nos quedamos claros que la limpieza elimina las capas de suciedad que pueda tener una superficie y la desinfección es la eliminación de virus, bacterias y sustancias patógenas. Es re importante tener en cuenta que la limpieza es crítica y se debe realizar antes de la desinfección. Atención a las diluciones. Siempre debo tener en cuenta la cantidad correcta, ni más ni menos. Si he hecho más, puedo generar daño. Si hago menos, por las puras estoy trabajando. Leer las etiquetas, como lo hemos hecho hace un rato. No mezclar los productos. Si voy a trabajar con amonio cuaternario, pues me quedo con amonio cuaternario y ya está. Realizar la desinfección de manera periódica, de acuerdo al poder residual que puedan tener cada una de las sustancias. Y por favor, no es la lucha del hombre contra el medio ambiente, es la lucha del hombre contra el coronavirus. Entonces, muchas veces más, no siempre es mejor. Debemos luchar lo correcto, lo adecuado, porque como les digo, el daño ambiental que podemos producir al utilizar sustancias químicas tóxicas e irritantes de manera irracional es muy grande. Y nada, pues, mi reconocimiento a los verdaderos héroes que vienen a ser los médicos que están dando, en muchos lugares, hasta la vida para poder entregarnos o curarnos o acompañarnos en los momentos en los cuales nosotros hayamos podido tener esta enfermedad. Y que día tras día están constantemente luchando, primero para preservar su salud, la de su familia, y luego la de los pacientes que se encuentran en las clínicas y hospitales. También tenemos pues para los limpiadores, las fuerzas del orden, los militares, las enfermeras y el personal de laboratorio. Desde ya, muchas gracias